Momento de saludar a Federico Montero. Fede, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, Fede. Queríamos repasar algunas de las noticias principales de la semana en noticias internacionales, por supuesto. Arrancamos con Biden, ¿te parece? Sí, un poquito siguiendo la cortina de Manu Chao sobre Machine Gun. Vamos a adentrarnos en el discurso de lo que fue lo que se llama el State of the Union, el Estado de la Unión, que es un poco el reporte que anualmente hace el presidente de Estados Unidos frente al Congreso, como si fuera el discurso de inicio de sesiones acá del 1 de marzo, allá se llama State of the Union, el Estado de la Unión. Fue interesante escucharlo a Biden, el presidente norteamericano, porque bueno, es el tercer discurso de su presidencia, pero el primer discurso después de las elecciones de medio término, donde los demócratas perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados. Hubo un cambio en la correlación de fuerza y se supone que marca cómo va a ser los 2 años que le quedan de mandato a Biden. Estaban los focos puestos respecto de si iba a lograr Biden, un presidente que tiene 80 años, si iba a poder marcar, transmitir una imagen de fortaleza en lo que queda en este nuevo contexto político, y sobre todo con las preguntas que se abren respecto de la continuidad, la eventual reelección que pueda tener o no Biden, dado que no hay en el momento otro perfil, otro liderazgo por parte de los demócratas que reúna la suficiente apoyo como para poder ser proyectado a una candidatura presidencial de acá a 2 años, a diferencia de lo que sí sucede en los republicanos, donde hay bastantes liderazgos que se han puesto en pie o que se han visibilizado a partir de las últimas elecciones legislativas. Vamos a centrar el discurso en tres grandes temas que fueron tocados por Biden. El tema central fue el tema económico en Norteamérica, fortaleciendo sobre todo lo que han sido las políticas de desarrollo del empleo, con esta idea neoproteccionista que viene desarrollando Biden en términos de apoyar el desarrollo industrial para tratar de fortalecer el crecimiento del empleo. Recordemos, esta es una política que los demócratas vienen teniendo como respuesta a lo que fue la política de Trump, el llamado America First, primero América, que lo que hizo fue poner en valor a todas las consecuencias negativas que había tenido el desarrollo de la globalización por parte de Estados Unidos, todos los sectores industriales que habían sido perjudicados dentro de Estados Unidos por esa política, fueron quienes se identificaron con Trump y generaron la base de apoyo para el desarrollo de la presidencia de Trump. Lo que hace Biden con estas políticas centradas, por ejemplo, en los paquetes de políticas vinculadas a la construcción, los paquetes vinculados a los microchips, los paquetes vinculados a la política automotriz, es tratar de que esa vieja clase industrial norteamericana olvidada, volverla a poner en el centro de la discusión como parte de la clase media. Esto fue un paquete central de lo que fue el discurso de Biden en relación a lo económico. Y esto lo venimos conversando en las columnas nuestras, porque tiene que ver con reformatear un poco también la política exterior norteamericana, aunque Biden no fue claro, tuvo solo una mención sobre China en relación a ser respetuoso en la relación con China y defender la soberanía en un contexto donde habíamos hablado en la columna de que hace 10 días hubo una situación con un globo aerostático chino que andaba dando vuelta por ahí por Estados Unidos, que fue derribado por un misil de un avión norteamericano, un acto totalmente desproporcionado, pero bueno, que le valió a Biden para poner en valor ese nacionalismo norteamericano, y en contexto donde también se está discutiendo las pruebas que un periodista aparentemente tiene sobre que Estados Unidos es responsable de haber volado nada más y nada menos que el Nord Stream, que es el caño que unía para llevar gas entre Ucrania y Alemania, aunque en ese eso, contexto... Fede, perdóname que te interrumpa, eso es una noticia que no circuló mucho, pero de confirmarse, es tácita, concretamente decirle el gas no se lo van a comprar a los rusos. La verdad que es un acto de injerencia, y aparte que no lo hizo en Alemania ese discurso. Sí, vamos a ponerlo en contexto porque por ahí no todas las personas lo están siguiendo. Lo que se dio a conocer en los últimos días, que era el contexto de este discurso de Biden, que él no mencionó explícitamente, pero lo tocó tangencialmente, es que
en el contexto de la guerra entre Ucrania y Alemania, lo que se detectó fue que se voló, y nadie sabe por qué, un caño que se llama Nord Stream, que lleva el gas de Ucrania a Alemania. Ese caño es muy importante porque es la base por la cual, por ejemplo, la industria alemana tiene altos grados de competitividad, no solamente porque son muy eficientes, que es la imagen que vende Alemania para el mundo, la eficiencia alemana, sino porque obtenían un gas muy barato, ¿sí? que venía de Rusia y pasaba por Ucrania y llegaba a Alemania. Si ese caño se comprueba que fue volado por Estados Unidos, cambia bastante la ecuación de la guerra. Aunque las sospechas ya existían, la novedad de esta semana fue que aparentemente, según las revelaciones de un periodista que se llama Simon Hersh, que es un periodista con bastante buena reputación en Estados Unidos, ganador del premio Pulitzer, Estados Unidos habría estado detrás de esa voladura mediante una operación de inteligencia que se supone que fue a través de buzos tácticos de la CIA que operaron a través de con apoyo de alguna de las repúblicas del Báltico. Pero bueno, eso está sería literalmente un gran escándalo si eso estallara, pero pasó digamos de refilón en el discurso de Biden. La guerra en Ucrania fue otro de los puntos también que mencionó. La guerra en Ucrania fue otro de los puntos. Ahí, en relación a la guerra de Ucrania, lo que hizo fue decir que iban a defender, we will stand with Ucrania, ¿no? Vamos a estar siempre con Ucrania defendiendo las posiciones de Ucrania. Y volviendo a la política doméstica, hubo una tensión y afloje con los republicanos, donde él trató de buscar bases en común para lo que se llaman las políticas bipartidarias, lo que nosotros llamaríamos políticas de Estado, que pueden ser apoyados por los dos partidos, pero se picó, vamos a ponerlo así, cuando se refirió a la discusión sobre un tema central que hace a la política internacional también, que tiene que ver con la posibilidad de la deuda, que Estados Unidos pueda seguir endeudándose básicamente para financiar su política. Por un lado la política armamentística, la política exterior, y por otro lado para financiar gran parte de sus políticas públicas. Ahí hay un debate muy grande con los republicanos que no quieren aprobarle la posibilidad de que Estados Unidos siga emitiendo deuda, y ahí Biden lo que dijo es, bueno, si no me dejan emitir deuda, vamos a tener que recortar dos grandes políticas sociales que son emblema hoy de la presidencia de Biden, que son el seguro social, que básicamente son las jubilaciones, y el programa Medicare, que básicamente tiene que ver con la cobertura de salud. En ese momento fue donde se detectó la mayor tensión entre los republicanos, que, como se estila, le gritaban mentiroso, etcétera, ahí en el medio del Congreso norteamericano, pero Biden pudo sostener ahí su discurso y, en contra de la imagen que se lo quiere presentar como un viejito debilucho, en ese momento pudo imponerse. Y el tercer momento importante fue con la presencia que se estila, también se viene estilando en estos mensajes, la presencia de invitados que son mencionados por el presidente en su discurso. En este caso, la presencia de dos presencias muy significativas. Por un lado, los padres de Tyre Nichols, un joven afroamericano que murió a golpes por la policía en Memphis hace 15 días. Él los mencionó, fueron aplaudidos por toda la clase política que estaba ahí presente, y esto le dio pie a Biden para pedir una reforma de la policía en Estados Unidos y hacer un discurso fuerte, un momento de su discurso fuerte contra la violencia institucional. Y por otro lado también tuvieron lugar la presencia de las víctimas del tiroteo en el parque en Monterrey, en California, que también fue hace unos 10 días, donde murieron 10 personas en los festejos del Año Nuevo Lunar, y ahí aprovechó para insistir con la política de recorte de la tenencia de armas. Estos dos mensajes centralmente orientados a contener a la base demócrata más progresista, que es parte de esta agenda que tiene que ver con limitar la violencia institucional y con limitar la aportación de armas. En resumen, el discurso fue un discurso claramente de campaña. No sabemos si Biden va a ir por la reelección, pero claramente fue un discurso para fortalecerse, un discurso de campaña que obvió estos dos grandes elefantes, ¿no?, que estaban presentes en la sala y que él no mencionó, que tiene que ver con la cuestión del globo chino y las tensiones con Pekín, y la cuestión del Nord Stream. Prácticamente no se refirió a eso, aunque eran grandes temas que se esperaba que se dijera algo.
En contrario, lo que hizo fue un fuerte foco en la economía, que se pretende sea la fortaleza de los demócratas en los 2 años que quedan, y con un fuerte menciona estos ejes que son centrales para las bases más progresistas, más de izquierda demócrata, que tienen que ver con la violencia policial y los tiroteos y el control de las armas. Ahí lo vemos a Biden entonces, que pretendió hacer un discurso recargado de cara a los 2 años que le quedan de gestión, donde aparece como el principal líder de los demócratas sin otro liderazgo que se vea, y ante la necesidad de mostrar fortaleza en lo interno y en lo externo ante estos escenarios de guerra y de conflicto que viene llevando Estados Unidos en el marco de la competencia estratégica con China. Fede, si te parece, nos metemos con lo que pasó en Ecuador, digo, después de lo que significó para Lasso la derrota en el referendo y las elecciones regionales este último domingo. Bueno, eso termina desatando una especie de crisis política donde Lasso tiene que encarar de alguna forma cambios en su gabinete, ¿no? Así es, realmente un cimbronazo político, lo comentábamos desde Quito la semana pasada, lo que significa estos resultados en Ecuador. Cambia el mapa político, la Revolución Ciudadana, un partido que fue proscripto, que tiene a su líder exiliado en México, los líderes que se quedaron allí en Ecuador fueron presos, perseguidos durante todo este tiempo. Recordemos la situación de Jorge Glass, quien fuera vicepresidente de Lenín Moreno, la situación de Paola Pavón, que fuera gobernadora de Pichincha. Tenían solo 2 gobernaciones, ahora tienen 9 gobernaciones, incluyendo las 2 provincias más importantes en términos políticos y electorales y económicos, como es la provincia de Pichincha y la provincia de Guayas, donde está la ciudad de Guayaquil. Se ganó la ciudad de Guayaquil después de 31 años. Este cimbronazo político obligó a Lasso a un cambio rotundo de gabinete, porque no solamente tuvo una derrota en lo que fue la elección de gobernadores, que eso se esperaba, aunque no se esperaba que fuera tan fuerte la derrota, pero sí él sabía que sus candidatos no tenían mucha chance, pero él había ideado un referéndum, que lo comentamos la otra vez, para cambiar algunos aspectos de la Constitución y fortalecer un discurso más punitivista vinculado con la violencia creciente que existe en Ecuador. Recordemos, en las vísperas de las elecciones fue asesinado un candidato correísta, y también le fue mal en ese referéndum. Él esperaba un poquito de demagogia punitivista con ese referéndum, pero también ganó el no ahí. Entonces terminó de configurar esta crisis que obligó a Lasso a cambiar el gabinete, buscar la reconfiguración de las alianzas en la Asamblea Nacional, porque se fortalecen los 2 bloques opositores. El correísmo, que ahora se consolida como la principal oposición, pero también el bloque indígena ligado al partido Pachacutic, que es quien protagonizó las principales protestas en los últimos años. Y de la mano de esta reconfiguración del gabinete también hay una crisis institucional con el propio CNE, el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad que organiza las elecciones. Ahí hay una serie de tensiones muy grandes entre Lasso y el CNE, porque Lasso cree que el CNE cometió alguna irregularidad en el recuento de los votos del referéndum. El CNE ha salido a desmentir esto, pero, por ejemplo, en la provincia de Guayas, que es la provincia donde está la ciudad de Guayaquil, ha renunciado el titular del CNE, producto de estas enormes tensiones que Lasso ha provocado sobre el instrumento electoral y que hay que ver cómo terminan decantándose en el marco de la debilidad que hoy tiene Lasso. Así que problemas políticos para Lasso, crisis institucional y un correísmo que se ubica como retomando la ofensiva después de tantos años a la defensiva y planteándose cuál es la estrategia para recuperar el poder de acá a 2 años, qué marco de alianza van a construir. Ahí hay 2 grandes hipótesis. Por un lado, la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo con lo que sería la centro-derecha, al estilo de lo que construyó Lula, o la otra hipótesis es avanzar hacia un acuerdo con el bloque indígena, con el Pachacutic, para conformar un bloque de izquierda e indigenismo. Todo está por verse, pero las condiciones han cambiado mucho en Ecuador y se espera la posibilidad de que el correísmo pueda volver a construir una estrategia para volver al gobierno en 2 años. Fede, bueno, nos queda lo de Perú, pero te escuchamos hoy a la tarde, así lo podés hacer más detallado, que sabemos que hay una comisión argentina también allá, siendo un poco, vedora de si se están cumpliendo los derechos humanos o no. Pero bueno, te escuchamos esta tarde. Esta tarde nos escuchamos en Diálogo Internacional con Atilio Boloni, Telma Luzani y gran equipo. Federico Montero, ¿en cuánto cuento? Había una vez. ¿Cuánto